Muy bien, estudiantes, gracias a Dios por esta oportunidad y también para ofrecer un nuevo curso, el curso de libros históricos. Es decir, esta parte tiene que ver con el estudio de la Biblia, ¿no? Estudios bíblicos o lo que es lo que es bibliología o el trabajo de estudio de la Biblia. Pero especialmente hablando de esta sección del texto de las Escrituras. Vamos a orar y a iniciar pues nuestra tarea que vamos a tener durante 8 semanas. En esta oportunidad eh, esperamos esta primera clase que estén todos presentes. Vamos a tener algunas tareas también que se indiquen y luego, por supuesto, tienen que escuchar esta grabación para que puedan estar al día en todos los requerimientos. Bien, oremos. Padre bendito, gracias Señor por esta oportunidad y tu amor, tu misericordia nos guíe en este curso de libros históricos. En este tiempo, Señor, esta aventura, esperamos, Señor, que de tu amor sea, Señor, el conocimiento de aquellas cosas que ocurrieron y que están plasmadas en tu palabra en lo que respecta al pueblo de Israel. Gracias, Señor. Y nos encaminamos en ti. Guíanos y enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que tenemos que presentar aquí en esta oportunidad es plantearnos también un poco el sílabus, ¿no? ¿Qué cosa es este trabajo o qué cosa es el curso de libros históricos, ¿no? Bien, aquí eh, en este sílabus que van a tener también ustedes, cada uno lo está recibiendo también. El curso abarca el desarrollo de la segunda parte después del Pentateuco, ¿no? Es básicamente viene a ser la segunda parte del texto del Antiguo Testamento. Estos libros, conocidos como históricos por el cristianismo de las Sagradas Escrituras hebreas, comprende el estudio panorámico, ¿no? Y que muestran el desarrollo de la vida del pueblo de Israel, empezando desde la conquista con Josué, luego pasando por Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Vale decir que estos son los inicios de la monarquía hebrea, ¿no? Es parte de esa historia, pero con el inicio, con la antelación de esta monarquía que viene a ser la época de los jueces, ¿no? La época premonárquica, diríamos así, ¿ya? Pero se centra en esta etapa de la monarquía, su apogeo, su ocaso, ¿no? Y posteriormente por los exilios y los retornos respectivos, guiados por la poderosa mano del Señor de la historia. Ese es básicamente la sumilla, el resumen de lo que vemos en este curso, ¿no? Y también vamos a tratar de plantearnos, ¿no? Que estas características constitutivas del mensaje de este libro, que trasciende y tiene trascendencia para su tiempo, pero también trasciende a su tiempo y tienen vigencia para hoy. ¿Cuánto de eso hay? ¿Cuánto de vigencia tiene este mensaje? Eso es lo que vamos a tratar de resolver en este curso. En cuanto a los objetivos, que los alumnos conozcan y tengan un claro dominio de los libros históricos del Antiguo Testamento, por lo menos un conocimiento que básico o que lleguemos también a un dominio medio de estos libros, ya creo que alcanzaríamos por lo menos un objetivo ahí. Por otro lado, es que el alumno se introduzca al análisis histórico, bíblico y teológico de esta sección, ¿no? Y que conozca y entienda la historia del pueblo de Israel para tener bases sólidas en la comprensión de la historia de la salvación. Y esto nos permite en alguna manera hablar acerca de algo que también está relacionado o digamos
tiene que ver con esto. Cuando hablamos de los libros históricos, estamos hablando básicamente de la historia de Israel en la época de la monarquía, ¿no? Con los comienzos, la parte anterior a la monarquía y luego la monarquía, y con todo lo que es su desarrollo hasta que viene las cautividades, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que llamaríamos en el curso, podríamos llamarlo también historia de Israel, ¿no? Entonces, cuando hablamos de historia de Israel, estamos hablando de esto, básicamente de estos libros. Bien, y entonces en cuanto a aspectos, ya está, los aspectos introductorios, ya hemos estado hablando acerca de eso. Vamos a mirar algunos, introducción a los libros históricos, ¿no? El fondo religioso político de este, vamos a mirar algunos aspectos aquí también, y los libros históricos en el Taná, o sea, también cuál es el lugar que le corresponde y el orden de los libros en el Antiguo Testamento, ¿no? Eso es lo que tenemos para el día de hoy. La participación de ustedes es importante, presentación de tareas también. Yo creo que desde el inicio debemos tomar en cuenta que hay que eh, plantearnos también que sea completo en la fecha, en el tiempo adecuado, en cumplimiento, y no esperar hasta última hora, ¿no? Eh, y también exposiciones de clase que vamos a tratar, y eso ya lo veremos, lo hablamos en la segunda clase, vamos a trabajar desde esa perspectiva. En cuanto a la bibliografía, vamos a tener el libro de Gleason Archer, una reseña crítica a la introducción del Antiguo Testamento, un buen libro. Otro libro también es el de John Bray, La historia de Israel, ¿no? Que no solamente se limita a esta parte, por supuesto, habla desde el origen, ¿no? Y hasta el tiempo de las cautividades y la vuelta de la cautividad. Eh, Otro libro que es importante es Samuel Schultz, habla el Antiguo Testamento. Entonces, por ahí tenemos entonces ya esta parte de la bibliografía. Bien, entonces, tomando en cuenta esto, vamos entonces al inicio de esta tarea. ¿Ya? Eh, Decíamos nosotros que esto tiene que ver con la historia de Israel, ¿no? Y por supuesto, dentro de los periodos del Antiguo Testamento, eh, la historia o el periodo que hemos puesto como los grandes líderes, ¿no? Bueno, este de Moisés hasta Saúl, viene este aspecto, y diremos, dejando a Moisés y a Josué, tenemos que hablar acerca de la conquista de Canaán, ¿no? La conquista de Canaán. Empezamos con los libros históricos con esto, con la conquista de Canaán. Luego el gobierno de los jueces, ¿no? Y pasando por la etapa monárquica, ¿no? Aquí está los periodos completos, pero estamos tomando solamente la parte que nos corresponde a nosotros, ¿no? Esto de aquí, la conquista de Canadá, desde ahí empieza entonces nuestro estudio de estos libros. Y básicamente tenemos este otro periodo, ¿no? O sea, son tres periodos que básicamente vamos a trabajar aquí, o abarca tres periodos, ¿no? Estos libros, ¿no? Ya hemos hablado de jueces, ¿no? Ahora vendría a ser entonces en el periodo de los reyes, de Saúl a las cautividades, entonces ahí encontramos a Samuel, Reyes, Crónicas, ¿no? Que son los libros que están en esta etapa, ¿no? Y también encontramos eh, aquí finalmente el Reino Unido, ¿no? Cuando están unidos a Saúl, David y Salomón, hasta esa etapa estaban unidos. Vamos a decir que aquí hay más o menos unos 120 o 150 años más o menos de, de construcción del reino y del Reino Unido. Pero después viene el reino dividido, ¿no? Se divide Judá
e Israel. Eso es posterior a los grandes reyes que tuvo Israel, ¿no? Luego entonces viene el periodo de los gobernantes extranjeros, es decir, desde las cautividades hasta el retorno a Jerusalén. Y ahí está entonces el libro de Esdras, Nehemías y también podemos hablar de Esther, ¿no? Y la referencia sería cautividad de Israel y la cautividad de Judá. Entonces, dentro de este panorama de composición del Antiguo Testamento, entonces tendríamos que tomar en cuenta este periodo desde acá, a ver, el periodo de la conquista, ¿no? Las guerras cananeas de 1050 a.C., y aquí está el libro, ¿no? Josué, jueces, periodo de la monarquía unida, ¿no? Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Aunque Crónicas abarca hasta la vuelta de la cautividad, ¿no? Y aquí está el periodo de los reyes, ¿no? Y otra vez está mencionando otros libros, pero básicamente los libros históricos, ¿no? Samuel, Reyes y Crónicas, ¿no? Luego ya viene el exilio, ya no aparecen estos libros históricos por acá, pero sí en el periodo de la restauración, como hemos dicho, está Crónicas, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, ¿no? Y un poco el tiempo helenístico sería Esther, que está por acá, ¿no? Entonces, este cuadro nos indica más o menos el tiempo, ¿no? De más o menos de relato que hace estos libros, nos muestran entonces la parte que corresponde a la historia de Israel. En cuanto al canon, habíamos dicho que el canon cristiano tiene, digamos, cuatro divisiones, básicamente, aunque tradicionalmente se habla de cinco, ¿no? Cinco, o sea, está el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los libros profetas mayores y profetas menores, ¿no? Y yo los incluyo a profetas mayores y menores como uno solo, así que por eso hablo de cuatro y pongo entonces Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. Dentro de estos, la segunda parte de la clasificación corresponde a los libros históricos. Ahora, pero en el canon hebreo, es decir, en el texto hebreo, la composición, la división o la forma de construcción de los libros es diferente, ¿no? Están puestos en otro orden, ¿no? Y ahí tenemos tres divisiones principales, ¿no? La ley, los profetas y los escritos. No hay una sección de libros históricos propiamente, pero sí existe. Ahora, muchos de los libros que para nosotros son parte de los libros históricos van a ser parte de los libros proféticos y especialmente la parte de profetas anteriores. Ahí encontramos entonces a Josué, jueces, Samuel y reyes. ¿Qué hacen estos libros que nosotros llamamos históricos en medio de los profetas anteriores? Es decir, la sección de profetas anteriores que pertenece a los libros proféticos. Es porque en Israel se considera este elemento primordial, ¿no? Si bien es parte hay una narrativa, un relato que cuenta las etapas en que vivió Israel, ¿no? Pero por otro lado, la característica de esto es que son libros que tienen que ver con la revelación, ¿no? Es decir, tienen que ver con el actuar de Dios, ¿no? En medio de su pueblo. Entonces, por eso aparece desde la perspectiva de los profetas, ¿no? Ahora, pero hay libros que nosotros también lo ponemos dentro de los libros históricos que no están en esta parte de los profetas, sino en la tercera sección,
¿no? Que se llaman las Escrituras y que contiene tres secciones, ¿no? Libros poéticos y cinco rollos, y luego libros históricos, es decir, la tercera división de las Escrituras corresponde a los libros históricos. Y ahí están Edras, Nehemías y Crónicas, ¿no? Entonces, Esdras, Nehemías y Crónicas son básicamente llamados libros históricos. Los demás libros históricos, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, son llamados libros proféticos dentro de la división hebrea. Esperamos que no nos compliquemos en esto, ¿verdad? Pero ese es el orden que tiene, es la forma en que trabaja, ¿no? No hay una eh, orden topical, es decir, sobre temas, ¿no? Como está distribuido en nuestras Biblias, sino que tiene otros aspectos que contribuyen al proceso, digamos así, de cómo Dios va hablando al pueblo de Israel. Bien, aquí tenemos entonces nosotros el Tanaj dividido en tres partes, ¿no? Y aquí está el Nevi'im, que es los profetas. Entonces, parte de los libros históricos son parte de los Nevi'im. Y también la última parte, que corresponde a los libros proféticos, ¿no? La última parte, que el resto de libros que van a estar en la tercera parte del Ketuvim, ¿no? Entonces va a dar las características aquí, ¿no? Libros históricos. Se pone así porque ya hemos dicho los libros proféticos, que para nosotros son históricos, no llevan ese nombre, ¿no? Y aquí podemos mencionar, aquí está el caso, ¿no? De Josué, Jueces, Samuel, Reyes, ¿no? Que son los parte de estos libros que conocemos como libros históricos. Y acá, este es el caso del texto hebreo. Acá, en el de Abila Ricel está más, ¿no? Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Toda esta sección, entonces, la conocemos como libros históricos para nosotros. Ahora, dejando esto de lado, vamos a ir a, a mirar también otro aspecto de la presentación, una cronología, la cronología de Israel y Judá en los libros históricos. Esto nos sirve de alguna manera para poder enfocarnos bien nosotros con respecto a la temática de estos libros. Lo primero que tenemos que ver entonces es la conquista y posesión de Canaán, ¿no? O sea, eso es Josué, sucesor de Moisés, que dirige entonces la primera invasión a Canaán por el año 1250 a.C., ¿no? Se hace las vueltas a Jericó, que no son tres, no, son 7 vueltas a Jericó, ¿verdad? Primeras guerras con amorritas y los filisteos, pero Yahvé proclama a Israel como su pueblo elegido. Y Israel se establece en Canaán como una confederación. Una confederación. El libro de John Bray, el primero que se produjo de este libro de historia de Israel, lo llama, eh, lo llama a esta parte, lo conoce como anfitrionía, ¿no? Las confederaciones son anfitrionías, son tribus reunidas, ¿no? Ya que están, digamos, dirigidos por un líder, ya, pero que están cohesionadas unas a otras, ¿no? En una confederación, ¿no? Al sentido federal, ¿no? Y a esto se conoce en el término griego como anfictionía, ¿ya? Claro, las anfictionías griegas fueron hechas posteriormente, ¿no? Pero se aplica ese concepto como para entender un poco a Israel en esta etapa. Esperamos que no se confunda esa historia porque básicamente
no había anfictionías, o el sistema de anfictionías o de confederaciones, ¿no? Surgieron posteriormente, ¿ya? Pero el modelo que tenía Israel era muy parecido a estas confederaciones, así que por eso se planteaba ese nombre, ¿no? Entonces eso aparece más o menos en 1240 antes de Cristo. Entonces ahí vemos eh, a las tribus, ¿no? Dirigidas por hombres heroicos llamados jueces o caudillos. Y dentro de ellos nosotros vemos a Gedeón como máximo héroe militar, ¿no? Por el 150 antes de Cristo. Luego tenemos entonces, dentro de esa cronología que encontramos en estos libros, está el Reino Unido de Israel, que es el periodo de apogeo del 1030 antes de Cristo hasta el 931, ¿no? Hasta el 931. Creo que habíamos mencionado algo así como 100 años, sí, hay 100 años más o menos. Ya había dicho 150, pero son 100 años, ¿ya? En que Israel, ¿no? La Israel monárquica, la Israel de David, ¿no? De Salomón, ¿no? Estuvo unida, cohesionada, fortalecida y, por supuesto, vigorosa y como una nación creciente que era reconocida por otras naciones también. Y aquí están pues los personajes que dan esa pauta. Saúl, que es el primero, ¿no? El primer rey de Israel, y que hace la guerra con los amalecitas y los filisteos, y hace la unificación de las tribus, ¿no? Y que están alrededor de Saúl, y también de David y de Goliat, ¿no? La historia aquí de David y Goliat también es importante. Luego, luego que Saúl ya es desechado como rey y finalmente muere, en el 1010 antes de Cristo encontramos a David, ¿no? Entonces ahí está la etapa de la muerte de Saúl, que Israel llora, pero que también viene el nuevo rey, que era David. David es proclamado rey, ¿no? Pero aparece la primera sublevación contra David, ¿no? ¿Y quién fue el primero que se sublevó contra el rey David? Bueno, su propio hijo Absalón, ¿no? Muy bien. Ahora, por otro lado, tenemos también la expansión del reino, las guerras frontales entre los filisteos y amonitas, ¿no? Eh, Aquí se produce también el pecado de David, ¿no? Y que el Salmo 51 lo declara, ¿no? Y por supuesto, el profeta Natán le descubre ese pecado, ¿no? Al final hay un casamiento porque Bexabe pues había quedado viuda, ¿no? Y David la toma, ¿no? Y ella viene a ser la madre de Salomón, ¿no? Ella entonces era la que iba a seguir la línea de los reyes de Israel. Esta Bexeba, ¿no? O Bexabe, uno dice que ese no es el nombre de ella, ¿no? Ahí hay otro significado de Bexeba, ¿no? Eh, pero bueno, ahí está la idea de que ella entonces va a tener una participación importante en las genealogías de los reyes. Eh, Aquí encontramos la expansión del reino, ¿no? Hay una guerra frontal contra los filisteos y los amonitas, ¿no? Ahora, además de esto, tenemos también nosotros a Salomón, ¿no? Salomón, 970 antes de Cristo. Bueno, Salomón aparece a partir de la muerte de David. Salomón entonces se proclama como rey, continúa la expansión del reino, continúa las guerras victoriosas contra los filisteos, ¿no?
También está la construcción del templo, ahí está el arquitecto Girán, el nacimiento, bueno, del comercio y otras cosas más, ¿no? Que, que se dan más o menos en esta época. La visita de Reina de Saba, por ejemplo, el incremento de actividades comerciales y religiosas con Egipto y con los caldeos. En realidad era una zona casi internacional, ¿no? Donde se podían relacionar entre pueblos ahí, ¿no? Unos a otros, ¿no? Convivir, a unos habían guerras, ciertamente, pero en otros había una armonía que permitía, pues, esa relación eh, o la interrelación entre pueblos y pueblos. Luego de esa etapa tan especial, la etapa del Reino Unido, que no fue tampoco tan maravilloso, por si acaso, ¿recuerdan? Que Jueces termina su libro diciendo que, este, y la gente pues hacía lo que bien le parecía, ¿no? No tenía rey, dice, no había rey, por lo tanto, la gente hacía lo que quería, ¿no? Ahí parece la idea un poco, figura la idea de un caos, ¿no? De algo que o de anarquía, ¿no? Que se dio en ese tiempo. Pero bueno, son momentos de la historia, ¿no? Y crisis que van a haber en todos los pueblos. Israel, pues, no fue menos que eso, ¿no? ¿Ya? Así que pensar o tratar de atribuir una conducta o una actitud que no es correspondiente porque eh, no hay nada de sagrado en esta historia. Es curioso la historia que aparece en estos libros. Nosotros le llamamos a esta etapa historia sagrada. Yo recuerdo cuando niño tenía un libro pequeño, más o menos de este tamaño, que estaba dentro de los que estudio del catecismo. Y no sé cómo conseguimos ese libro, estaba en mi casa, ¿no? Y ahí había un repaso de varias historias y cosas, ¿no? Que lo asimilábamos al estilo digamos, de un cómics, ¿no? O de un chiste por ahí, o de un cuento, ¿no? A ese nivel le poníamos, ¿no? Pero bueno. Ahora, tenemos entonces acá la división, viene después del tiempo de unidad, ¿no? De una monarquía monolítica, se divide el reino, ¿no? Y aparece el reino de Judá al sur y el reino de Israel al norte. La escritura va a tener predominio el reino de Judá, ¿no? Y se va a escribir la historia bajo el perfil, ¿no? De estos reyes de Judá. Y los reyes del norte no eran considerados, ¿no? Porque para el judío ellos eran apóstatas, ¿no? Bueno, también tiene lo suyo y acá en esta división surgen reyes, pues, pero ¿cuál es de la línea exacta? Hay algunos que son de la línea, digamos, de la línea davídica o de la línea paterna, ¿no? Eh, bueno, aquí encontramos dos momentos entonces, ¿no? Aquí algunos nombres de los reyes aparecen como que van repitiéndose, pero es el tiempo de que un rey que pueda haber sido del norte, pues también podría, o un personaje que, digamos, que venía de ese linaje, también podía ser su lugar, ¿no? Pero básicamente eran estos levantados, ¿no? En Israel, ¿no? Porque así se conocía a la tribu del norte, esa era la Israel. Y la otra era la, digamos, em, la del Reino del Sur, que va a tener otra categoría, ¿no? Entonces Israel del Norte fue la que venía a derivarse en Samaria y la Reino del Sur que va a ser básicamente Judá, ¿no? Y que también se va a conocer como la otra tribu, ¿no? La de Efraín, ¿no?
Y entonces aquí está marcado bajo reyes, ¿no? ¿No? Y claro, aparecen algunos profetas interesantes, ¿no? Por ejemplo, en esta etapa del 930 al 900 encontramos ahí varios reyes. En Israel, por ejemplo, está Jeroboam, está Nabat, Baasa, Ela y Sinri. Y en las del sur está Roboam, Abián, Asa y Josafat, ¿no? De paso, dentro del linaje mesiánico va a ser importante esta línea de reyes, no del lado de Israel, sino del lado de Judá, ¿no? Bueno, ahí está entonces profeterías, ¿no? Y su ministerio. Después aparece en en este proceso al rey Josías, la reina Atalía, ¿no? Y aparece un profeta, ¿no? Profeta Eliseo, que le va a hacer controversia, ¿no? ¿No? A estos reyes que muchos de ellos se habían apartado de Dios, ¿no? Y estaban hundiendo a la nación, ¿no? Muy bien, ese es más o menos hasta ahí que entendemos esta historia. Lo demás es ya, como digo, es parte de otra temática eh, que, que es la que se va desarrollando en la revelación, ¿no? Muy bien. Hay que recordar que después de toda esta etapa también viene entonces el exilio y la restauración, ¿no? Llegó el fin del reino de Judá y Samaria persistió, siguió, aunque no tenía mucho dominio, ¿no? En cambio, Judá o Jerusalén, que era más conocida, al final queda hecha escombros, ¿no? Y con la caída de Jerusalén en el 587 es el fin del reino de Judá, ¿no? Como también el fin del reino de Israel. A ver, vamos a mirar acá, a ver, un momentito. Ah, caía Samaria, ¿ves? 722, fin del reino de Israel, ¿no? En el 722. Bien, eso ocurre en el 722 y el 587 el fin de Judá. Viene el exilio, la restauración, o 600 antes de Cristo. Los judíos son llevados a Babilonia después de la caída de Jerusalén en el 580, ¿no? Con el profeta Zacarías, y comienza el imperio persa también en otro periodo, en el 539, y ahí también de referente está el ministerio de Ageo. El edicto de Ciro concede el progreso o el regreso de los judíos a su tierra, ¿no? Regreso en el 538, ¿no? Y bueno, algunos de estos tenían pues conocimientos astrológicos, ¿no? Y otros oficios. Ahora, el profeta Edras, que reúne secretamente a los principales sacerdotes judíos, el 530, ¿no? Y dice que se realiza el primer concilio cabalístico. Paso eso de la Cábala, es un elemento que ya se encuentra desde que vuelven de la cautividad, ¿no? De ahí viene, porque hay una mezcla con los persas. Bueno, a la vuelta viene también la reconstrucción del templo, el nuevo templo, ¿no? En el año 520. Ya. Hasta ahí más o menos viene la restauración de las murallas de Jerusalén, 445 al 443, ¿ya? Y también algunas aplicaciones que se da al texto en ese sentido. Muy bien, aquí tenemos entonces esta historia o un panorama, digamos así, de todo lo que es esa cronología de estos libros. Ahora, tomando esto en cuenta, vamos a también a plantearnos a partir de eso, mirar entonces dentro de la historia de Israel, qué, qué importancia ha tenido para Israel estas cosas. Mira,
Aquí tenemos este gráfico, ¿no? Que abarca todo aquí, de alguna manera, de historia antigua, ¿no? Desde Abraham abajo, y están los sumerios, los acadios, los hititas. Acá está el Éxodo por aquí, que aparece por este lado, ¿no? En esta sección está la ley, los profetas y escritos, que se va desarrollando, ¿no? Y en esta parte es la parte de los profetas, ¿no? Que van haciendo su ministerio. Y entonces, hablar de historia, de los libros históricos, es empezar por jueces. Aquí está. Y aquí está jueces, Saúl, bueno, David, Salomón, Robán, Aba, ¿no? Josafat, Atalía, Joás, Osías, am, también Acaz, ¿no? Y Ezequiel, y también Jonás, ¿no? Más o menos por ahí está esa historia. Eh, bueno, ahí entonces nos podemos hablar, esta es la sección que abarca entonces los libros históricos, después del Éxodo. ¿Mm? Muy bien. Eh, no sé si alguno quiera tener la visualización, entonces copie entonces la vista de este gráfico, que puede servirle también para tener un panorama general acerca de, de lo que la historia nos cuenta, o la narrativa nos cuenta, de esta historia incluida en estos libros históricos, ¿no? Es bueno conocer esto porque nos da sentido de la identidad, nos ayuda a entender los propósitos, y por supuesto a no repetir situaciones, porque ya como pueblo se ha asumido identidad, se ha asumido un perfil, y por supuesto se sigue una característica. Eso creo que es importante también de notarlo en medio de tanta, como diríamos, no sé si es lascividad pero era esa debilidad que hubo dentro de esta etapa de los libros históricos, ¿no? Como Israel bajó su fuerza espiritual, su dedicación al Señor, en realidad fue nominal, ¿no? Faltó un poquito más para el desarrollo, pero eso está dentro de este complejo momento histórico, ¿no? Muy difícil de expresar, y que también tiene, digo, su dimensión de resultados del trabajo, de la obra que se está dando, especialmente aquí en el caso de Israel, cómo se va descubriendo, ¿no? Elementos, y la aplicación de la Torá y el pacto con Dios, ¿no? Creo que ese es el centro, de alguna manera, de esta historia, ¿no? Otra de las cosas que también es importante es tomar dentro del contexto cronológico en qué parte de la historia, o qué parte abarca la historia aquí, ¿no? Y entonces podemos hablar desde el lado a ver, en los libros históricos, eh, mm, esto básicamente es ¿no? O estaría más o menos por el sector, ¿no? ¿No? Ese sector de los persas, ¿no? Básicamente por ahí estamos. Bien. Por otro lado, es importante también denotar, ya que hemos hablado de los libros, aquí está entonces la cantidad de libros que debemos tomar y tener cuidado, ¿no? Libros históricos, ahí están los temas que tiene, ¿no? O que son los temas que van a desarrollar, ¿no? Y está la serie de estos libros, ¿ve? Está el libro de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y también Segunda de Crónicas, ¿no? Y Esdras y Nehemías, ¿no? Entonces, hay aquí algunos detalles que plantearnos, ¿no? En base a estos
estos famosos libros, ¿no? Y de hecho, estos libros entonces corresponden a la formación de Israel como nación, como pueblo, ¿no? En la captura de Canaán, la tierra prometida, que les costó, que hubo mucha violencia, pero finalmente la tomaron y ahí van construyendo sus ciudades, sus pueblos, ¿no? Y aquí está esa historia, pues, ¿no? En el libro de Josué, la posesión de la tierra por la nación, ¿no? Y claro, viene la opresión de la nación, es la época que le llaman la teocracia, el gobierno de Dios, pero discrepo mucho con ese concepto, ¿no? Porque creemos que los actos que aparecen en estos libros, en la narrativa, viene bañado de ciertos elementos, ¿no? Eh, sobrenaturales, y entonces decimos, bueno, ahí está actuando Dios, ¿verdad? Pero por otro lado también está ese aspecto del rol de gobierno de Dios, ¿no? Y que se manifiesta en ese concepto de la teocracia, Dios gobernando, Dios todo poder, Dios en su poder gobernando, ¿no? Y Teo, ya hemos dicho, es Dios, Kratos, ¿no? Es poder, ¿no? Estos libros de esta etapa de los libros históricos cubren el periodo cuando Israel fue gobernado por Dios, ¿no? 1405 a 1043. Esa es la etapa más o menos que aparece en estos libros de Josué y de Ruth, ¿no? También está entonces otra sesión, porque son básicamente 3 a 4 formas de división que le hemos dado a estos libros, ¿no? Aquí está la sección de los libros de Samuel, ¿no? Tanto de primera y segunda de Samuel. Ahora, esa nomenclatura, esta forma de llamado que tiene hasta el libro de Crónicas, ¿no? Que también tiene su primera y segunda, ¿no? Solamente es una posición que se asume eh, para estudio o análisis que sea mucho más llevadero, ¿ya? Porque en el texto hebreo no aparece así. En el texto hebreo, Samuel es uno solo, Reyes es uno solo y Crónicas es uno solo, ¿no? Claro, no podíamos comparar desde ese aspecto eh, lo que vienen a ser este, el trabajo, los ministerios que aparecen de los reyes, ¿no? Que es importante aquí trabajar. Pero primero, antes de eso, está el desarrollo de esta etapa de historia, cómo se estabiliza la nación, cómo se afirma la nación, ¿no? Esa afirmación, esa identidad, es decir, construcción de identidad, ¿no? Y que lo logran, pues. Logran cohesionar esa parte, que es una característica que ahora tiene el judío y, y que deberíamos tener en nuestras naciones también, ¿no? Hoy ha venido menos esos aspectos, esos valores. También está la expansión de la nación, cómo se expande, cómo se desarrolla, la glorificación, darle la gloria a Dios, y el otro es la división de la nación, ¿no? Ya dijimos, hasta Saúl llegaron unidos, pero después de eso los hijos son los que van a dividir el reino, ¿no? Luego, a esta parte aparece el deterioro del reino del norte, ¿no? Eso aparece en Segunda de Reyes, del capítulo 1 al 17. Son 17 capítulos iniciales de este libro de Segunda de Reyes que cuenta toda esta historia, ¿no? Hay la deportación del reino sureño también y la preparación del nuevo templo y la destrucción del templo. Una vez que ya tiene el templo, ahora hay que destruirlo. Bueno, no es esa idea, no vamos a jugar esa particularidad o esa actitud que se tuvo en el pasado. Pero sí podemos hablar en esta etapa que termina esta primera de Crónicas, de hablar de la monarquía. Estos libros tratan
la historia de la monarquía de Israel desde sus inicios, ¿no? Eh, y también este, su establecimiento, ¿no? Como nación, y también el hecho de su posible destrucción o disolución, ¿no? Que más o menos se va a enfrentar para el año 586 a.C. Según de Crónicas, encontramos aquí aislado, no está en ningún de estos, pero sí hay mucha, ¿cómo digamos? Eh, el sentido que va teniendo esta etapa como nación, ¿no? Como pueblo. Muy bien. Entonces, en la temática de esta sección, ya hemos dicho, tiene figura, ahora vamos a la de Segunda de Crónicas, que comenta que es una repetición, pero que va hasta la etapa de la cautividad y la vuelta de la cautividad, ¿no? Como se dan cuenta ahí, Crónicas en el Antiguo Testamento hebreo no termina en justamente Crónicas, ¿no? ¿No? Como nuestros libros del Antiguo Testamento, hemos puesto a Crónicas como el último libro. No está, perdón, me estoy olvidando, está al revés. Esa crónica está con parte de los libros históricos. Es en la Biblia hebrea que aparece al final de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Que es paso al judío también no lo llamaba eh, Antiguo Testamento. No existe esa palabra en el mundo judío. No es lo correcto o lo adecuado, ¿no? Hay que tomar en cuenta ese aspecto. Ahora, también tenemos entonces los dos últimos libros, ¿no? Que en este caso, nosotros dijimos también podemos poner a Esther. Esther también es otra parte, pero aquí estamos con Esdras y Nehemías, ¿no? Que vienen a darnos la restauración del templo. Básicamente, la restauración se da en esta etapa, ¿no? Así que ese es el periodo de restauración. Estos libros describen el regreso del remanente a la tierra después de los 70 años de cautiverio, ¿no? Del 605 al 536 antes de Cristo. Más o menos por ahí fue este aspecto dentro de la historia de Israel, ¿no? La restauración, la restauración. Ahora, en el caso de José, esto lo vamos a mirar quizás con más detenimiento para la próxima semana, ¿no? Y acá solamente está graficado rápidamente, ¿no? Habla de alguna manera de aquel hombre de Israel, el gran general Josué, ¿no? Que muestra su fe y su convicción por el pueblo de Dios, ¿no? En contraste con la incredulidad y la desobediencia del pueblo de Israel, ¿no? Dos pueblos ahí, ¿no? A ver. Y un detalle que aparece en el libro de los jueces, que justamente yo lo parafraseé, aquí está jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Mm? Cuando no hay gobierno, pues cuando puede haber reyes, pueden haber los que estén dirigiendo o gobernando, pero cuando no hay capacidad de gestión, entonces, claro, el pueblo va a hacer lo que quiera, ¿no? Y en Israel ocurrió eso porque eh, no tanto por el modelo, ¿no? Porque algunos dicen, no, es que el modelo de reyes, que de paso Dios instauró, pero está hablándose de otro aspecto acá, ¿no? Que no es propiamente el asunto de reyes, estamos en la época de los jueces, un sistema diferente. Igual es la teocracia, ¿no? La teocracia no tiene frontera, no tiene particularidad, ¿no? Es para aplicarlo a como nos llega también y poder un poco ampliar. Y claro, ahí ya tiene que ver con el investigador, con el que plantea la forma en que debía desarrollar el texto y qué énfasis tiene en la historia.
y los elementos, ¿no?, que nos permitan ver ahí el aspecto de la revelación y su alcance también, ¿no? Pero este acto de lo que llamaríamos un teshuvá, o es decir, el arrepentimiento, ¿no?, donde se muestra el pecado, ¿no?, y, entramos a la servidumbre, ¿no? Eh, a la servidumbre en el sentido de, del servicio al mal, al pecado, ¿no?, hacia eso. Y luego, bueno, vuelve el arrepentimiento y la liberación finalmente, ¿no? Ese es el proceso que también en la hermenéutica podemos aplicar, ¿no? Y aquí tenemos en esta parte inicial también a los jueces, ¿no? En los periodos de los jueces, ¿no?, individuos que Dios levantó para librar al pueblo de Dios de sus opresores, ¿no? Y en varios casos los mismos jueces también eran débiles y malos, ¿no? Entonces por eso Dios levantaba a hombres, ¿no?, con una característica particular, ¿no? Y, y de hecho, entonces encontramos aquí, por ejemplo, en esta etapa los jueces, hubo algunos jueces que sobresalieron, ¿no? Otoniel, por ejemplo, ¿no?, que estuvo gobernando 40 años. Ahób, que estuvo 80, ¿no? Débora y Barak, ¿no?, fueron 40 años. Gedeón, 40 años. Tola y Yair, 45 años. Jefté, Iván, Elón, Agdón, ¿no?, cada uno 31 años. Y Sinsón, 20 años, ¿no? Entonces aquí está ese periodo de descanso, ¿no?, de paz aparente que tuvieron después de tantas convulsiones, ¿no? Como Dios opera y les da la calma. Esto ya es otro asunto de los profetas preexílicos, eso lo vamos a dejar quizás para otro momento, ¿no? Muy bien, entonces, bajo este criterio, aquí está otra figura que también debíamos de trabajarlo o analizarlo, es esta de aquí. Aquí se ve otra vez el contexto cronológico, pero a partir de los imperios que existían en cada uno de los periodos de esa época. Es decir, no se está hablando eh, de algo que es inherente a, digamos, son etapas, sino que son varias etapas aquí, varios momentos, ¿no? Entonces, a uno puede llamarle la atención que estos nombres, ¿por qué va cambiando uno por uno? Es uno por otro, uno por otro. Y en la misma zona, y no son la misma gente, no. Son, es que hay dinastías o más los que están marcados desde esa perspectiva, ¿no? Y de hecho que esa situación también llevó a perderle ese terreno que tanto habían conseguido, ¿no? ¿No? La tierra prometida. Bueno, vamos a mirar esto en un momento. Estamos casi entrando a un espacio en donde podemos hacernos preguntas, pero como estamos ahora en una, digamos, en una emisión diferente, podríamos de repente lanzar a nosotros algunas preguntas y que ustedes las puedan tomar, ¿no? Por ejemplo, es decir, ¿cómo es que, por qué motivo es que los judíos entonces no tienen libros históricos? Porque le llaman proféticos a los libros que nosotros llamamos libros históricos. Bueno, esa pregunta tenía que ver con el hecho de, y hemos dicho, la construcción histórica o la narrativa que cuenta el texto del Antiguo Testamento, que le da un sentido, ¿no?, un objetivo ahí, ¿no? Y era importante plantear el asunto de la actuación de los profetas, ¿no? Y por eso es que muchas de las cosas que hablan de las prácticas de fe de esa época donde el profeta anunciaba, se va a ir dando como un aspecto eh, particular dentro del texto,
¿no? El texto nos muestra esa vivacidad, ¿no? Dios operando y revelando su palabra. Bueno, en medio de ese contexto aquí encontramos a lo largo de toda esta historia, ¿no? En el momento de Egipto, ya desaparecieron los egipcios y están ahora este, los judíos en Canaán, ¿no? Pero están en la época de los jueces, ¿no? Y claro, se van sucediendo muchos de estos personajes ahora, o de estos pueblos. Fíjese, por aquí está, en nosotros en la historia esta podía ser por este año, ¿no? Del 1000 al 500, más o menos por aquí, ¿no? Ese sería el que le corresponde. Muy bien. Vamos ahora sí, esta es una primera parte, vamos a tener una segunda parte. Es importante también en medio de esto, esperamos que ustedes estén empezando y de hecho escuchando esta parte del programa o de la clase que estamos haciendo por primera vez, ¿no? De una manera en diferido, digamos así, ¿no? Voy a utilizar una palabra antigua, así se llamaba cuando se hacía un trabajo que se establecía, pero que se daba para, ya estaba preparado para verlo en otro momento, ¿no? Entonces aquí estamos trabajando desde esa perspectiva, ¿no? Muy bien, vamos a llegar a esta parte y luego entonces volvemos a tener un segundo momento, ¿ya? De nuestras clases. Ya hemos empezado entonces esta parte de los libros históricos y ya sabemos entonces que hay una sección del Antiguo Testamento hebreo diferente a la sección de los libros históricos, cómo los ordenamos dentro de nuestra, digamos, de esta eh, forma o visión, ¿no? De ver esta historia que aparece narrada en los escritos sagrados. Personajes que posiblemente tenemos que tomar en cuenta aquí, ¿no? Ya hemos dicho, Josué es uno de ellos. Luego también va a ser Samuel, ¿no? Importante. Otro que también sobresale en alguna manera es Natán, pero Natán no tiene no es tan de tal la presencia como el caso de Samuel, ¿no? Pero ahí están. Y luego se van sucediendo otros profetas que van a hacer su ministerio, cada uno en el enfoque que le toca o lo que le corresponde. Bien. Eh, Aquí vamos a mirar alguna lista de reyes, eso lo voy a entregar a ustedes también, tengo ahí una lista de reyes y que hay que revisarlo también y poner, y que de paso les voy a dejar esa historia en esto como una tarea, ¿no? La tarea es hacer eh, los reyes, ¿no? Todos los reyes, ¿no? De la época monárquica, todos los reyes de Israel, ¿no? Y también en las diferencias, ¿no? El rey de Israel del norte y la Israel del sur, Judá, ¿no? Entonces hacer una lista de libros, perdón, una lista, ¿no? De reyes, ¿no? Una lista de reyes, ¿no? Eh, los que nos hablan acerca de digamos, el cuidado que tuvieron los escritores de describir cada parte de esta historia, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces a un descanso y luego al volver, bueno, continuamos con esta historia. ¿Ya? Vamos a aquí darle otro aspecto y cerramos esta parte. Nos vemos en la segunda parte.